Bien, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 14 al 17. Segundo de Reyes, capítulo 6, versos 14 al 17. Y dice la palabra del Señor: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Este es un pasaje muy hermoso. Este es un pasaje que nos debería a nosotros llamar poderosamente la atención. Estamos en un periodo en donde, históricamente hablando, el rey de Siria había declarado la guerra a Israel, y Dios le revelaba al profeta Eliseo todos los movimientos que el ejército enemigo hacía. Si decidían atacar por el lado oeste, Dios le revelaba a Eliseo que el ataque venía por el lado oeste. Si iban a entrar por el centro, Dios le revelaba a Eliseo, y el ejército iba haciendo sus movimientos. Uno de los siervos del rey de Siria se acerca y le dice al rey que se diera cuenta de lo que estaba pasando, que había un varón de Dios al cual Dios le revelaba todo. El Señor lo que hacía con Eliseo era que le revelaba los movimientos que hacía ese ejército enemigo. Entonces el rey de Siria decide prender a Eliseo, o sea, decide tomarlo prisionero, y envía a tenderle una emboscada, a tenderle una trampa. Esta es la razón por la cual Eliseo se ve sitiado, y con Eliseo, por supuesto, toda la ciudad. Y su criado en ese momento piensa que ellos están solos, se aterra, le da miedo, porque alrededor de lo único que miraba eran soldados, ejército, caballos, carros, todo el batallón que estaba a punto de invadirlos y a punto de caerles encima. Por supuesto que esto, si los tocaban, si los agarraban, los mataban. Entonces el criado se pone muy asustado. Pero en realidad, alrededor de aquel pueblo también había destacado el Señor un ejército celestial, un ejército de ángeles, que ante los ojos humanos era invisible. Cuando nosotros vamos por la calle, muchas veces ni siquiera nos imaginamos lo que hay a nuestro alrededor. Y por esa razón es que Eliseo ora para que Dios le abra los ojos a su criado, y eso fue lo que sucedió. Cuando Dios le abre los ojos espirituales, le abre el mundo espiritual al criado, entonces el criado vio todo el ejército celestial que estaba alrededor de él. Y eso es lo que muchas veces los cristianos ignoramos. Ignoramos que Dios tiene muchos ángeles a nuestro alrededor, que el ejército de los cielos está destinado para cuidar, para proteger a los que sirven al Señor. Desde que se inició este asunto del COVID, el mundo entero se ha visto sitiado por el enemigo. Y esto no es otra cosa más que el ataque frontal del enemigo en estos tiempos en donde sabemos que el enemigo va a venir a reclamar sus últimas víctimas, porque ya son los tiempos finales. Recién iniciaba cuando comenzaron a llegar esos videos desgarradores, feísimos, de los países del sur. Nos llegaban videos de Ecuador, nos llegaban videos de todo lado acerca de la gente que moría en esos países, y los veíamos que los dejaban tirados en la calle, incluso varios días hasta que los recogían. La gente yacía por ahí en las aceras de las calles por largos días, hasta que llegaban las autoridades encargadas, sea la Cruz Roja o sea el ejército de cada país, a recoger a los muertos.
Y esto a nosotros nos daba mucho miedo, nos causaba horror porque nos imaginábamos que eso en cualquier momento iba a pasar en nuestros países. Hoy seguimos siendo amenazados por un enemigo que no podemos ver, que día con día cobra víctimas, y el miedo sigue caminando, sigue haciendo mella en cada una de las personas. Ese miedo que hemos adquirido durante casi este año nos sigue mellando, nos sigue minando. A pesar de que sabemos que esto no va a ser para siempre, pero siempre tenemos el pensamiento acerca de qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestro país, qué va a pasar con el mundo entero. Todos los días abrimos los noticieros, abrimos las redes sociales y encontramos noticias de gente conocida que muere. Por lo menos a la semana estamos viendo, esta semana vimos como 4 personas conocidas que habían muerto, que salen en las redes sociales, y mi esposa y yo comentábamos, me dice: ¿usted conocía a esta señora? Sí, yo la conocí, claro que sí. ¿Y usted conocía a este señor? Claro que sí, yo lo conocí también. No sabemos si es de la enfermedad, pero sí hemos visto que hay gente que está muriendo más y más. O sea, la gente como que se está muriendo más personas. Y esto es algo que también nos debe llamar a nosotros la atención. Aunque no sabemos la causa, sí podemos afirmar que estos últimos días, estos últimos meses, ha muerto más gente conocida de la que moría hace tiempo. Y yo sé que a usted le ha pasado también. Dice: mira, murió fulano. Mira, murió sutana, mira, murió la señora aquella que conocíamos, el señor que hace mucho tiempo pues teníamos cierta amistad. Por la gracia de Dios, hermanos, por la gracia del Señor estamos vivos, los que estamos aquí, por la gracia de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Por la gracia del Señor estamos vivos, y podemos agregar que si no fuera por la protección del Señor, nuestros proyectos ya hubieran fracasado. Los proyectos de cada uno. Hemos visto cómo la economía se contrajo, hemos visto cómo cada vez las fuentes de empleo se van disminuyendo. Sin embargo, estamos seguros que el Señor no nos va a dejar abandonados. Nunca ha faltado el alimento en nuestra casa, nunca ha faltado las cosas esenciales. El proyecto que tenemos de la iglesia remanente sigue creciendo a pesar de todo lo que ha estado sucediendo. Hoy, en este día, quiero que reflexionemos acerca de todo este tiempo que hemos vivido. Como les digo, llevamos ya casi un año de que inició todo, que inició la famosa pandemia del COVID, y por esa razón hoy precisamente he titulado este mensaje: Pandemia, ángeles y demonios, porque sé que es importante que meditemos acerca del momento histórico que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento histórico, del cual hace muchos años, o hace tal vez no muchos años, jamás nos imaginamos que íbamos a pasar. Es importante que veamos cómo nuestra vida ha sido cambiada acerca de todos estos sucesos, de todas estas cosas, porque yo sé que a los que estamos aquí, a los que están allá afuera, a los que me van a escuchar más tarde, yo sé que a todos la vida nos ha cambiado bastante, radicalmente, en muchas de nuestras facetas diarias. Sin quererlo, por supuesto, nadie quería esto, sin saberlo, porque tampoco, pero también tenemos que tener conciencia de que se están preparando cosas, y Dios, a través de esto que estamos viviendo, Dios nos está preparando cosas para vivir cosas que están prontas a suceder. Hay muchas cosas que van a suceder, y quiero enfocarme en dos aspectos. El primero de ellos es la venida de Cristo. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos enseñan que Jesús vendrá por su iglesia. Jesús vendrá por su iglesia y se acabará el tiempo para este mundo. Pues entonces, hermanos, entraremos en una especie de juicio donde el Señor aplicará su justicia eterna. Ya sabemos que las señales están cumplidas y que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá. Esto es una realidad.
Muchas veces la gente como que quiere solayar este tema y irse por los costados, dejar de lado, pero tenemos que entender que la venida de Cristo ya en este momento, en este tiempo, es inminente. No sabemos, por supuesto, ni el día ni la hora, pero es algo que va a ocurrir y que está a punto de ocurrir. El arrebatamiento de la iglesia ocurrirá. Jesús dijo en Mateo 24, 37 al 39. Esto es algo que muchas veces la gente le pasa por alto, muchas veces obviamos, pero en realidad es algo que deberíamos de tener presente todos los días cuando nos levantamos. Dijo Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Solo que yo le agrego este pasaje: con la venida del Hijo del Hombre, como dice Jesús, como se nombraba a sí mismo, Él no se los va a llevar a todos, se van a quedar muchos. La gran diferencia: Noé avisó que vendría un diluvio, que iba a haber un juicio, porque en realidad el diluvio, eso es lo que sucedió. Dios mandó juicio sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra en ese momento, y con el diluvio se juzgó a aquella gente que no quería aceptar el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación que predicaba Noé. Así es en estos días. Mucha gente no quiere aceptar el mensaje de salvación. Mucha gente no quiere aceptar el mensaje de arrepentimiento que se está predicando en la iglesia. Y el tema que hemos venido hablando con respecto a la venida de Cristo, con los que profesamos ser cristianos, básicamente es que a todos nos gustaría irnos con el Señor. Cuando uno le dice a la gente: bueno, es que viene Cristo y el mundo va a tener que sufrir va a tener que pasar por un juicio por todas las cosas que las mismas personas hemos permitido. Y la gente dice: uy, qué miedo, pero yo me quiero ir con Cristo, yo me iría con el Señor. Si usted les pone a escoger, todo el mundo dice: ah, sí, claro, por supuesto, yo no me quedo, yo voy en esas, como decimos nosotros, yo voy en esas, yo me voy con el Señor. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es la situación que hay en medio de todo esto? Que ninguna persona quiere prepararse. Nadie quiere estar preparado. Qué bonito, me da miedo, me asusto, me pongo del lado del que quiere irse, pero ya, hasta aquí llegué porque no quiero prepararme. Tenemos demasiado apego por las cosas de la tierra. Constantemente lo estamos recalcando, lo estamos diciendo. Por eso muchos prefieren pensar que eso del rapto, que eso del arrebatamiento no ocurrirá. O en el mejor de los casos, que sí va a ocurrir, pero todavía falta mucho. Dios no me va a llevar todavía, me va a dar otra oportunidad. Yo tengo proyectos y siempre pensamos en los proyectos. Tengo proyectos sobre la tierra. Tengo proyectos sobre la tierra. Entonces mi proyecto, su proyecto, es más importante que la venida de Jesucristo. Por eso la gente prefiere pensar que no va a ocurrir de pronto, que no va a ocurrir todavía. Tenemos que estar preparados para que eso suceda en cualquier momento. La venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento, y los que creen en la Biblia, los que no creen más bien, los que no creen en la Biblia han encontrado eso que los científicos llaman caldo de cultivo, precisamente en la mente de los cristianos, en la mente de aquellos cristianos que se niegan a pensar que pronto dejaremos este planeta. Cada día, y esto es algo que yo los invito a meditar, los invito a ver con mente crítica los programas de la televisión. Cada día se ven más programas en la televisión acerca de las historias de extraterrestres. ¿Los han visto ustedes? ¿Se han dado cuenta cómo cada día, sobre todo los canales de Discovery, se han encargado de pasar todos los días vemos un programa acerca de historias de extraterrestres?
extraterrestres que visitan la Tierra, que realizan abducciones, es decir, que se llevan a la gente de manera sobrenatural, raptan los seres humanos y los llevan a sus naves para experimentar con ellos. Esto lo vemos a cada rato, ya es algo que es común. Más bien, por lo general, cuando uno enciende la televisión en la noche, como yo normalmente veo tele de las 10 de la noche en adelante, un ratito para poderme dormir, y casi siempre, ya es la hora que ya yo hice todo lo que tenía que hacer y voy a descansar, y entonces enciendo y casi siempre me aparece un programa de esos, porque esos son los canales que normalmente a mí me gusta ver. No me gusta ver películas ni nada de esas cosas, pero me gusta ver mucho documental. La televisión nos está preparando, y de esta forma es que las mentes de las personas están siendo inducidas para que cuando esto suceda se vea normal. El hecho de que los seres humanos desaparezcan de la tierra sin dejar rastro, que es precisamente el tema que meten ellos con los alienígenas, los seres humanos van a desaparecer sin dejar rastro cuando venga Cristo en el rapto. Y por eso, cuando eso suceda, para los que se queden van a ser engañados, muy engañados. Esas abducciones, como le llaman ellos, que para nosotros es el rapto, porque no nos van a llevar los extraterrestres, nos va a llevar Cristo, como dice su palabra, y así va a ser. Cuando suceda eso, esa partida de la iglesia del Señor se la van a endosar a los extraterrestres, y no le van a dar crédito al cumplimiento de la palabra. Lo que usted escucha, lo que usted ve, siempre se hace desde un punto de vista científico y nunca le dan cabida a la palabra de Dios. Incluso, como les digo, muchos de los cristianos que se van a quedar van a pensar que fueron los alienígenas quienes se llevaron a sus seres queridos. Muchos de los cristianos, de los que profesan la fe cristiana, van a pensar que fueron los extraterrestres o los alienígenas quienes se llevaron a sus seres queridos. No le van a dar crédito al rapto. Iniciamos leyendo un pasaje de un hecho que ocurrió hace aproximadamente, no hace aproximadamente, ahora en este momento hace más, pero en el momento del nacimiento de Cristo hacía 800 años que había sucedido esta historia. En el verso 17 dice la palabra: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué sucedió en ese momento? Que Dios le abrió los ojos espirituales al criado de Eliseo para que se diera cuenta, para que conociera por unos instantes, por unos segundos, el mundo espiritual que estaba alrededor. El criado de Eliseo, este famoso personaje, en algunos pasajes se le nombra como Giesi. Giesi. Esta palabra en hebreo significa el valle de la visión. Y este hombre estaba muy preocupado por el avance del enemigo y tenía mucho miedo de perder su vida o su libertad ante la invasión de los ejércitos sirios. Pero Eliseo sabía que los que están de parte de Dios, los que son hijos de Dios, son protegidos por el Señor. Eliseo oró a Dios para que el mundo espiritual de su criado fuera abierto y pudiera visualizar cómo los ejércitos de Dios están en todas partes. Se nos olvida, a menudo se nos olvida este detalle. Qué detallazo, hermanos. ¿Cómo se nos olvida? Que los ejércitos de Dios están en todas partes. Y esto, si pudiéramos ver, si pudiéramos abrir no nuestros ojos espirituales, si pudiéramos abrir nuestra mente y ver la cantidad de veces que el Señor nos libra de la muerte, ni siquiera tendríamos una idea de cuántas veces son. Muchas veces al día sucede, porque hay montones de momentos en los cuales nos vemos en peligro de muerte. Y el Señor siempre está ahí protegiéndonos, el Señor siempre está ahí cuidándonos. Casi siempre nos asustamos cuando cruzamos una calle y un carro casi nos agarra, ¿verdad? Ese es el ejemplo, el caso más típico. Uy, casi me agarra, decimos. Y no es que casi me agarra, es que Dios no permitió que me agarrara. Es que Dios mandó un ángel
de manera sobrenatural se movió y nos libró de la muerte. Dios cuida a sus hijos, los protege de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte, cada uno de nosotros tiene un día asignado para partir con el Señor. Así que, hermanos, si nosotros pudiéramos visualizar cómo están los ejércitos del Señor aquí alrededor nuestro, ¿ustedes creen que no hay una batalla espiritual un día como hoy para que la palabra de Dios no se predique? Hay una batalla espiritual y el enemigo trabajó en muchas mentes que se dejaron seducir para hacer cualquier cosa menos que ir a escuchar la palabra, menos que ir a adorar al Señor. Esto es algo que nosotros no lo podemos ver, pero esa es la realidad del mundo que estamos viviendo. El salmista describe esta protección en el Salmo 91. Es un pasaje que nosotros conocemos muy bien. Salmo 91, verso 11. Pasaje hartamente conocido. Dice el salmista: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden ¿en cuántos caminos? En todos, en absolutamente todos. Eso dice el salmista. Nos recuerda que el Señor mandará acerca de nosotros, o sea, alrededor de nosotros, con nosotros, a sus ángeles para que nos guarden en todos los caminos, en todos nuestros caminos, o sea, en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar. Dios manda ángeles a protegernos y esos son los que nos defienden día con día. Como les digo, en muchas oportunidades nos han librado de la muerte. Son muchos porque esto es algo importante que tenemos que entender. Los ángeles no son omnipresentes, los ángeles no son omniscientes. Por eso es que se les menciona en plural, por eso es que el salmista dice: a sus ángeles mandará acerca de ti. Un ángel no puede estar en dos lugares a la vez, un ángel no puede saberlo todo. Él puede estar aquí, pero no puede estar ni siquiera en el centro de la ciudad, porque no es omnipresente. Por eso es que Dios tiene ejércitos de ángeles cuidando a sus hijos. Pero también la Biblia hace referencia a algo muy importante y no nos debemos confundir. Salmo 34, verso 7. El Salmo 34, verso 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Es que se trata del mismo ángel del cual nos habla el Salmo 91? O sea, ¿se trata de los mismos ángeles de los cuales nos habla el Salmo 91? No, definitivamente no, y eso tenemos que entenderlo. Este ángel que se menciona en el Salmo 34, verso 7, este ángel sí es omnisciente, sí es omnipresente y sí es omnipotente. Es nada más y nada menos que Jesucristo. Jesucristo está en todo lugar, conoce todo y lo puede todo. ¿Y por qué es que el ángel de Jehová acampa alrededor de cada uno de nosotros? Porque es que Jesús está con nosotros también. ¿Han pensado en eso ustedes? ¿Cuál es la razón? Es maravilloso, esto es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús también es Dios, por supuesto que sí. Él puede estar en todas partes. ¿De qué nos defiende Jesús? De las acusaciones del enemigo. Jesús es quien nos defiende de las acusaciones del enemigo. Recordemos que Él fue el que nos compró, somos de su propiedad. Fuimos comprados con su propia sangre. La razón por la cual Jesús está alrededor de nosotros es: Jesús acampa con nosotros, está con nosotros, vive con nosotros, en nosotros, incluso a través del Espíritu Santo. Es porque somos propiedad de Él y Él nos defiende ante el enemigo. No permite que nosotros seamos acusados. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo nos acusa, Él va delante del Padre y dice: no, este hijo es de mi propiedad, es mi hijo, me pertenece. Como dice la palabra, te puse nombre, mío eres. Así que, hermanos, el rapto es eminente. La venida de Cristo es eminente. Nos están vendiendo la idea acerca de que va a haber abducciones extraterrestres. Y este es el tema que van a tocar cuando la iglesia del Señor se haya ido. Tenemos alrededor nuestro millones de ángeles, ángeles que están destinados a cuidar a su pueblo. Pero también tenemos la presencia de Jesucristo, que es el que nos defiende, que es el que dice: mire,
vea las marcas de mis manos. Yo fui el que pagué el precio por ese hermanito, por esa hermanita que anda por ahí, por el mundo. Y el segundo tema que quiero tocar en esta noche son los demonios. Recuerde que la predicación la he titulado Pandemia, Ángeles y Demonios. Ya de la pandemia hablé en la primera parte, ya hablamos de los ángeles, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los demonios. Y es precisamente otro, para que abramos los ojos, los que nos gusta ver documentales, los que nos gusta ver la televisión, son sumamente importantes. Es donde uno aprende de geografía, aprende de historia, aprende de muchas cosas, pero también nos meten cosas que nos quieren, que son parte de la doctrina del mundo que nos quieren enseñar. Los demonios, o la presencia de demonios, es otro de los aspectos para los cuales nos están preparando los medios de información masiva, y es precisamente para la salida de los demonios que están encerrados en el abismo, o las profundidades de la tierra, también como se le conoce. Ya hemos visto, esta semana estuve viendo muchos programas donde se muestran túneles o pasajes ocultos, pasajes que van hacia las profundidades de la tierra, pasajes conocidos como portales hacia otra dimensión, donde los medios de comunicación afirman que ahí, dentro de esos túneles, ahí en esos huecos, en esos hoyos en el fondo de la tierra, hay cavernas a las cuales no se les ha podido dar el fin. Hay cavernas debajo de la tierra y ya están documentadas, debidamente documentadas en Perú, en Estados Unidos, en Europa, por todo lado. Hay muchas cavernas que ya se sabe que existen. Los medios de comunicación afirman que en esos lugares viven alienígenas, conocidos como reptilianos. Los reptilianos, según esta teoría, son seres que son mitad hombre, mitad reptil. O sea, tienen cuerpo de hombre, pies como los hombres, pero tienen cara de reptil, de lagarto, de iguana, de cocodrilo, como quieran decirle, y tienen cola. Viven en esas profundidades. Nos están preparando para que el mundo sepa, conozca lo que hay ahí, pero para ellos, según la televisión o según los documentales, son seres extraterrestres que podrían salir a la superficie en cualquier momento. Así lo dicen, en cualquier momento pueden salir a la superficie. Pues bien, ¿qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto? La palabra de Dios nos enseña que sí existen esas criaturas, pero dichas criaturas son demonios que están confinados, o están encarcelados, o están destinados a esos lugares hasta un momento en el cual el Señor dirá. Lucas capítulo 8, verso 30 al 31. Este es un pasaje muy ilustrativo, muy importante, que yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero no le hemos puesto la atención que deberíamos de ponerle. Lucas 8, 30 al 31. Estamos hablando de aquel pasaje cuando Jesús se monta en la barca, cruza al otro lado, llega a un lugar llamado Gadarra, o el lugar de los Gadarenos, y se encuentra con un hombre que estaba endemoniado. Dice el verso 30, y le preguntó al famoso endemoniado Gadareno, diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea, estaba lleno de demonios. Dice el verso 31, y le rogaban que no los mandase ir. ¿A dónde? Al abismo. ¿Qué significa eso? Que hay un abismo donde están los demonios. El libro de Apocalipsis nos dice que esos demonios no son ángeles caídos, porque esto es otra categoría de la cual no vamos a hablar hoy. Demonios van a ser liberados en los últimos tiempos, y estos demonios van a atormentar a los moradores de la tierra. ¿Me escucharon? Van a ser liberados en los últimos tiempos y van a atormentar a los moradores de la tierra. Apocalipsis, capítulo 9, versos del 1 al 4. Apocalipsis 9, del 1 al 4.
El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio, ¿qué se le dio? ¿Dónde está el abismo? En la tierra, ¿verdad que sí? Se le dio la llave del pozo del abismo. O sea, sí existen esas cavernas, sí existen esos portales, sí existen esos lugares donde hay seres encerrados ahí que todavía no pueden salir, pero que van a salir. Se llama el pozo del abismo, como dice Apocalipsis. Verso 2, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo el ángel? Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¿Qué nos muestra esto? Que son muchos millones de millones que van a estar ahí escondidos. Van a ser liberados. Y se oscureció, vea. Y se oscureció, ¿qué se oscureció? El sol, taparon la luz del sol y el aire por el humo del pozo. O sea, por la fuerza con la que salieron, eran tantos que se oscureció el sol. Ahora sí, salió la nube, ¿verdad? El humo de la nube, la cantidad de bicharracos, como decía un amigo, dice, yo sí le tengo miedo a los bicharracos, de demonios que salieron, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Recordemos que la visión del apóstol Juan era una visión, él escribe la visión de acuerdo a lo que él vio, de acuerdo a lo que él conocía. En ese tiempo era común, y todavía a veces en África y en algunas partes de Europa se dan las plagas de langostas. La langosta es lo que nosotros conocemos como los grillos, no más que los grillos, son esas, bueno, son langostas, aquí también les decimos langostas, son grandes, es un grillo grande, digámoslo así. En algunas partes les decíamos en el campo chapulines. Esos animales, cuando se desata una plaga de langostas, son tantos, pero tantos, que cuando salen, parece que está levantándose una columna de humo y tapan el sol, no se puede ver el sol, oscurecen el sol porque son muchos. Y eso es la visión, por eso es que Juan compara esta salida de los demonios con las plagas de langostas que eran conocidas en esa tierra. Por eso dice el verso 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué poder tienen los escorpiones de la tierra? Pregunto. El veneno de un escorpión, ¿qué pasa si nos pica un escorpión y somos alérgicos? Nos vamos, ¿verdad? Así de fácil, nos morimos. Tienen veneno, pueden causar la muerte. Por eso es que dice que tenían poder para, entonces, ¿qué entendemos de aquí? Y les dio poder para matar. Tienen poder para matar. Pero vea lo que dice el verso 4. Y les mandó que no dañasen la hierba de la tierra. O sea, no eran langostas. Ya sabemos que las langostas, cuando se desata una plaga, se extienden y se comen los cultivos, los árboles, todo lo que encuentran a su paso, porque salen con una hambre, con un apetito voraz. Les mandó que no dañasen la hierba de la tierra. No venían por la hierba de la tierra. Esos seres no van a venir por la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente ¿a quién? A los hombres que no tuviesen el sello en sus frentes, aquellos que no estuvieran sellados con el sello del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, hermanos, por eso es tan importante que no perdamos el tiempo, que sepamos que si fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, hermanos, estamos listos, tenemos que estar preparados porque nos vamos con el Señor. Nos vamos con Cristo, Esto que estamos viendo en la historia, que van a ver aquellos que no se van a ir con Cristo. Y es importante que lo conozcamos porque eso tenemos que predicárselo a la gente. Esto tiene que saberlo la gente. Ya es tiempo de que salgamos a predicar estas cosas. Por alguna razón, Dios no nos permite tener el mundo espiritual abierto. Quizás no lo aguantaríamos. Son tantas las cosas que hay a nuestro alrededor
son tantas las cosas que hay a nuestro alrededor que Dios no nos permite tener el mundo espiritual abierto. Pero, hermanos, sí es de vital importancia que entendamos que el mundo espiritual existe, hermanos. Estamos tan habituados al mundo físico, estamos tan habituados a vivir, a caminar, a respirar, a comer, a ir a las tiendas a comprar, que se nos olvida que a nuestro alrededor hay un mundo espiritual de entes, de maldad y de entes, de seres creados por Dios para protegernos. Alrededor nuestro hay demonios que nos acechan y ángeles que nos cuidan. Sepamos eso. Y la presencia de Jesucristo también, por supuesto, que nos permite que no seamos acusados de aquel pasado por el cual ya nos hemos arrepentido, de aquellos pecados por los cuales Jesucristo ya pagó por cada uno. Rescato de este tiempo de pandemia. Para mí lo más importante es que de alguna manera nos hemos acercado a la convicción de que hoy estamos con vida, pero mañana no sabemos. Que el mundo está siendo preparado para la venida de Cristo, porque ya la televisión, lo que llamamos secular, los que no creen en Dios, los que no creen en la palabra de Dios, a través de los diferentes documentales, se enfocan en este momento en que mucha gente será tomada y llevada por los entes extraterrestres, por lo que ellos llaman las abducciones. Pero si la televisión está reconociendo esto, es porque sí hay un respaldo. Y yo sé que ellos lo que quieren es desvirtuar la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Rescato de este tiempo algo importante, y es que tomemos conciencia que los demonios del abismo van a ser liberados y que muchos seres humanos que se queden van a ser atormentados por esos demonios. Así que, hermanos, el día de hoy, este día hermoso que el Señor ha hecho, este día lleno de sol, lleno de aire fresco, y el cual nos hemos levantado a disfrutar, este día de hoy, no le voy a pedir al Señor que abra nuestros ojos espirituales, porque probablemente Dios no me va a hacer caso, y yo sé que no aguantaríamos a ver las cosas que hay a nuestro alrededor. No le voy a pedir al Señor que abra nuestros ojos espirituales, los ojos espirituales de la iglesia, pero sí le voy a pedir al Señor que nos permita abrir nuestra mente. Necesitamos abrir nuestra mente. Por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos abrir nuestra mente, nuestra inteligencia, para poder entender que un día más que vivimos sobre la tierra es un día menos. Un día más que vivimos sobre la tierra es un día menos para estar en la presencia del Señor. Nos falta muy poco tiempo, hermanos. Así que adelante, iglesia, les animo a seguir adelante. Recuerden, hoy hablamos muy brevemente de tres temas importantes para los cristianos de estos días: pandemia, ángeles y demonios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos la otra semana. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo.